Hoy vengo a mostrarles un caso de éxito aquí en Australia. Un estudiante internacional que llegó con muchos sueños y hoy se convierte en una gran empresaria. Entonces ven que te voy a mostrar su caso porque ella es una influencer muy importante aquí en Australia, en Western Australia para nosotros los colombianos. ¿Están preparados para saber quién es? ¡Hola! ¡Bienvenido! Hola, soy Cristina, momposina radicada en Australia. Quédate en esta entrevista porque te va a encantar. Gracias. Entonces ya saben, ella es Cristina y nos va a contar su historia en un par de segundos. Vamos. Cristina, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio que es Hash Hash con Juan Pablo. Hush, hush, hush. I'm already spoken. All of is broken, baby. Hush, hush. Bueno, Cris, cuéntanos tu historia. Cuéntanos un poco del por qué decidiste venir aquí a Australia. ¿Qué te hizo venir a Australia, especialmente a Perth? Entonces, este espacio es para ti. En principio, yo creo que vine a Australia como muchos de los inmigrantes colombianos a estudiar inglés, a perfeccionar nuestro idioma. Yo perdí mi empleo en el 2015. Yo trabajaba como ingeniera de petróleo en Colombia y hubo una bajada del precio que perdí mi empleo en su momento. Entonces decidí hacer un cambio en mi vida, hacer algo diferente, explorar nuevos lugares y eso me trajo a Australia en el 2015. Súper bien. Cuando tú decidiste venirte a Australia, ¿tenías familia? ¿Tenías a alguien que esperaba por ti en este país? ¿A qué ciudad llegaste? ¿Llegaste aquí a Perth inicialmente? No, de hecho yo llegué a Melbourne primero, wow. decidí ir a Melbourne primero. Lo único que pues no conocía absolutamente a nadie en Melbourne, pero una amiga había estado allí y me dijo que era un muy buen sitio para aprender inglés, muy multicultural y me habló cosas maravillosas de ese lugar. Entonces como que esa fue de pronto la primera inspiración y llegué inicialmente a Melbourne, pero estuve allí 6 meses. El clima era llegué justo en invierno, entonces el clima era bastante frío, llovía mucho, pero igual tengo muy lindos recuerdos de Melbourne. Conocí muy buenos amigos que todavía hoy en día somos muy buenos amigos y una ciudad muy hermosa, la cultura es muy rica, muy diversa y eso me encantó. Pero digamos que uno de mis sueños y mis ideales en su momento principales era convertirme o aprender algo de todo lo que pasaba en el área offshore, en la producción de oil and gas, y encontré una maestría en Perth. De hecho, solamente la ofrecen en 3 lugares en el mundo. Uno de esos era en Perth, y por eso, con esa visión de trabajar en un futuro en esta área y aprender de esto, todo lo que pasa offshore en oil and gas. Eso me movió después de 6 meses a mudarme a Perth. ¿Quisiste mudarte a Perth? ¿Cuántas veces extendiste tu visa? Porque, ¿sabes? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen cuando están recién llegados a Australia. Porque no tienen como esa visión de qué hacer, cuántas veces, o sea, qué estudiar. O sea, ¿estudiaste algo diferente a la maestría antes de aplicar o de extender visas? Si fue que eso es lo que hiciste. Claro. Extendí visas por ahí mínimo unas 3 veces hasta que empecé a hacer la maestría. Cuando llegué a Perth, obviamente, hacer una maestría en Australia es bastante costoso y requiere de un nivel económico para uno sobrevivir durante ese periodo porque es bastante intenso. Entonces me tomé aproximadamente 1 año para ahorrar. Y en ese trayecto hice un par de cursos en negocios, hice un diploma y advanced diploma en negocios y cada uno requirió una visa diferente. Entonces, sí, el dolor de muchos, extender visa en Australia, lo pasé por, no sé, mínimo unas 3 veces. Sí, pero mira que acabas de mencionar algo bastante interesante que podría servir a las personas que nos están escuchando, porque decidiste extender tu visa con un curso, con un diplomado, para poder ahorrar
para poder pagar tu maestría. O sea, eso muchas personas lo pueden hacer, porque a veces las personas se enfocan en que tiene que ser algo muy específico y que con ese específico es que van a lograr poder obtener una residencia en Australia. Pero tú lo hiciste muy bien, empezaste obviamente pagando unos diplomas y ese diploma te permitió ahorrar para poder llegar al paso que diste. La pregunta del millón. Con los diplomas y cursos que hiciste, ¿te sirvieron en este momento para tu vida laboral? Esa es una excelente pregunta. Digamos que técnicamente, viniendo de Colombia, ya siendo como ingeniera, sabemos que la calidad de la educación en nuestras carreras en Colombia no es la misma que en este tipo de cursos, que un diploma o advanced diploma. En general, mucha gente lo hace precisamente porque son más asequibles y te permiten trabajar y ahorrar dinero mientras lo haces, y en realidad ese era mi objetivo. Conocí personas maravillosas durante ese curso. O sea, no es solamente que tanto aprendes, pero también con quién te conectas, a quién conoces, y aprovechar ese momento para establecer relaciones sólidas que te van a ayudar más a futuro. Y eso fue lo que pasó. En esos cursos hay también ya gente que está más en el ambiente laboral, entonces es gente que te ayuda de cierta manera también a abrir tu visión de qué está pasando en Australia. Entonces, no es solo que tanto aprendes con el curso como tal, pero que tanto aprovechas de lo que estés haciendo en ese momento para tu futuro y para tu propio beneficio. Exactamente. Todo el proceso que has pasado es muy interesante y créeme que va a inspirar a muchas personas a seguir pues cultivando ese sueño de poder ser residente, poder ser profesional aquí en Australia. Tú como mujer, porque ser mujer en un país extranjero, no saber el idioma, ¿cómo te impactó? ¿Cómo, o sea, en algún momento llegaste a pensar, ¡jue madre, yo no lo voy a lograr, siento que no puedo, la presión del trabajo, porque obviamente trabajabas y los estudios, los assessments, exámenes, o sea, llega un mundo de presión donde tienes que pagar renta, que la comida? ¿Cómo lidiaste con eso? ¿En algún momento llegaste a pensar de que, marica, no lo voy a lograr? Sí, claro, muchísimas veces. Hay momentos en los que todo se junta. Estudiar y trabajar es muy duro, es un sacrificio que entiendo completamente a quienes estén pasando por la misma situación. Es muy difícil, sobre todo uno estando acá solo, sin conocer mucha gente a la que uno pueda ir, así sea llorar, o que le preste un hombrito para uno descargar ciertos sentimientos o emociones difíciles por las que uno puede pasar en ciertas ocasiones. Pero para mí la motivación fue mantenerme enfocada en por qué estaba haciendo todo eso, y mantener el foco y la visión de que todo eso iba a pasar en algún momento, y que algún momento iba a terminar la maestría, iba a conseguir un trabajo y las condiciones iban a cambiar. Entonces yo creo que me apoyé mucho en eso, como estar enfocada en mi visión, en a dónde quería llegar. Y eso me ayudó mucho a transitar esos procesos difíciles también. Eso es cierto. Con respecto a lo que mencionas de que obviamente en un país donde es muy difícil hacer como esa conexión de amistad, como el poder uno contarle lo que a uno le puede estar pasando, ¿qué tips tú le puedes dar a las personas para poder, como que, o sea, en esos momentos en los que sentías que no podías, obviamente tenías tu visión, en tu mente ya sabías lo que querías lograr, pero en ese momento, ¿qué hacías tú? O sea, ¿cómo puedes, o sea, que dices, marica, sí, yo puedo? ¿O con quién o a dónde? ¿O qué hacías aparte de mantener una mente activa de positivismo, de que sí se iba a lograr? ¿Hacías algo más? Como conectabas con personas, salías a caminar? ¿Qué hacías que te hiciera sentir de que este país sí era donde tú querías estar? Una excelente pregunta. Y yo hice varias cosas. Una, me uní a Etnia Latina. No sé si algunos de ustedes conocen a Etnia Latina. Es un grupo folclórico aquí en Perth, en el que
bailamos y danzamos música de raíces afro-latinas y es algo que me ayuda a estar conectada con de dónde vengo yo, la música con la que yo crecí. Entonces para mí eso fue un apoyo impresionante porque me ayudaba a conectar con gente que estaba en la misma sintonía, en la misma situación que tal vez yo estaba, y fue un aporte impresionante. Conocí gente que hoy en día es como mi familia acá en Australia, y eso fue una de las cosas que hice. La otra era traté de unirme a hacer mucho networking y tratar con el objetivo de conocer gente que me aportara, gente que tuviera valores o visión similar o alineada a la que yo tenía. Entonces, uno de los grupos que también cambió mi vida fue Women in Subsea Engineering. Yo me uní a ese grupo cuando apenas estaba empezando mi carrera y era básicamente apoyar a mujeres que estuvieran también empezando sus carreras y estaban ofreciendo un programa de mentoría donde justamente conocí a mi mentora, que hoy en día todavía es mi mentora y ella también es colombiana. Entonces, como que la vida se alinea y te envía personas correctas en tu vida de diferentes ángulos. Es como estar abierto, ¿no? También a encontrar personas maravillosas y tener esa energía positiva y abierta. Entonces fueron dos cosas que hoy en día agradezco que hice en su momento porque fueron un apoyo impresionante para mí. Excelente. Mira que, es que de todo lo que dices me eriza la piel porque es muy motivante saber de que uno como estudiante, obviamente las personas piensan que uno está solo, de que la cultura no se siente igual, pero sí hay comunidad, hay mucha comunidad aquí, especialmente en Perth, y las personas pueden, simplemente ellos no como que no conocen a dónde ir. Entonces, pero qué rico saber de que esa experiencia que has tenido durante, ¿cuánto tiempo llevas en Australia? En Australia llevo ya casi 10 años. Imagínate, en 10 años, todo lo que has podido lograr, porque no solo obviamente fuiste solo estudiante internacional, pasaste por muchas cosas, trabajas profesionalmente y felizmente eres ciudadana australiana. Entonces, son cosas que en 10 años, wow, o sea, has logrado, uno dice, marica, en 10 años has pasado por un proceso increíble que no todo el mundo piensa que lo va a lograr y mira, sí se puede. O sea, eso es como, la vida es de transición, hay que esperar, no todo llega al primer año, no todo llega, la gente quiere todo ya y por eso es que se frustra. Entonces, la vida es un proceso y ese proceso tú lo has vivido y lo has logrado todo, lo has cumplido todo, has hecho muchas cosas ahorita con tu nueva marca, que es lo que vamos ahorita a hablar en un par de minutos. Entonces, antes de eso, o sea, quiero que la gente cuando vea esto sienta que sí se puede lograr, que sí se puede salir adelante, que cuando uno sueña, los sueños sí se cumplen y sí, como dices tú, conexión, lo más importante es poder conectar no solo en las raíces de donde uno viene, sino poder conectar con personas profesionales que nos van a abrir las puertas a cada uno de nosotros para poder lograr ese objetivo que tanto uno anhela en un país extraño como es Australia. Bueno, tú finiquitaste tu maestría. ¿Cómo te fue buscando trabajo? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, obviamente ya venías con tus diplomas. Yo dije, no, ya maestría, yo soy ingeniero en petróleos en Colombia. ¿Cómo estaba tu inglés en ese momento cuando dijiste, pues madre, vamos a saltar el hello, how are you? Yo ya lo salté, ya puedo decir más cosas. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo buscaste el primer trabajo? O sea, ¿pagaste alguna agencia para que hiciera un review de tu hoja de vida, tu hoja de presentación? ¿Qué hiciste? En realidad, pues obviamente uno el idioma lo perfecciona bastante y durante la maestría, ¿no? Porque toca leer mucho, escribir mucho, hacer presentaciones en público y obviamente es un lenguaje cierto y hay ciertas palabras que ya empiezan a ser mucho más técnicas. Entonces, obviamente, el idioma se va perfeccionando conforme tú progresas la maestría. Entonces, Exacto. cuando terminé, obviamente ya mi nivel de inglés estaba mejor, sin embargo, todavía no perfecto, pero ya estaba mucho mejor y genera cierta más confidencia. em,
saber que te puedes comunicar con otra gente, ¿no? Y ya en tu área profesional. Sin embargo, pues nunca había trabajado en otro idioma, ¿no? O sea, ya empezar a trabajar y comunicarte 100% en un idioma diferente es completamente otro ballgame, como dicen, como dice uno. ¿Cómo fue mi proceso de encontrar trabajo? Pues yo apliqué, la realidad es que yo fui traté de ser súper nerda, muy aplicada, muy enfocada, porque yo sabía que para mí era muy importante salir con buenas marcas, ¿no? De muy buen grade en mis calificaciones, porque esa era mi primera carta de presentación. Y cuando uno no tiene experiencia laboral en Australia, todo es mucho más difícil de conseguir un empleo, porque eso es lo primero que te preguntan, ¿ok? ¿Usted dónde ha trabajado? ¿Sí? Y a pesar de que yo trabajé en Colombia 3 años, esa experiencia internacional no es totalmente reconocida acá, porque obviamente acá siguen cierto tipo de... La cultura laboral es en cierta manera diferente y pues el idioma es diferente, entonces el tener experiencia laboral en Australia hace una diferencia. Entonces yo sabía que mis calificaciones debían ser súper buenas, cosa que eso me ayudara a sumar puntos cuando me compararan con otra persona que de pronto sí tenía esa experiencia. Exactamente. Entonces eso fue lo que hice, yo me enfoqué y me sacrifiqué muchísimo cuando estaba estudiando para que eso fuera realidad. Y la otra cosa que hice fue que apliqué a internships, que de hecho fueron prácticamente gratuitos. O sea, yo no recibí pago por el internship, yo literalmente me regalé, yo le dije, yo le trabajo gratis, le hago lo que me diga, cosa que tuviera cierta experiencia que mostrar en mi hoja de vida en una empresa que prestaba servicios a operadoras de oil and gas. Entonces, eso fue la segunda cosa que hice durante mis estudios. En mi último año de estudio fue hacer ese internship que fue, al principio no me pagaban nada. Y otra cosa que hice cuando ya terminé fue que apliqué a Graduate Programs. Uno de ellos fue con la empresa en la que estoy trabajando hoy en día, que es la más grande, la operadora más grande de oil and gas en Australia y también se está convirtiendo en una operadora grande a nivel mundial. Apliqué al Graduate Program. Hubo 1000 entrevistas individuales, entrevistas en grupo, fue bastante competitivo, aplicaban miles de personas y solo escogieron a 2 personas, a otro compañero y a mí. ¿Qué hice como para que me escogieran? Sí. Pues yo me enfoqué mucho fue en mi mentalidad. Yo soy cero extrovertida, pero yo sabía que en esos procesos hay que stand out, hay que sobresalir, ¿no? Entonces yo me la jugué toda en mi preparación mental interna cuando yo iba a esas entrevistas. Obviamente hay una preparación que uno debe hacer por su cuenta, como investigar cómo son esas entrevistas, qué tipo de preguntas hacen, qué evalúan. Entonces traté de prepararme en esas áreas por mi cuenta. Y lo otro fue una cosa mental, porque es muy normal que uno vaya a la entrevista, uno no sabe qué decir, sobre todo es en inglés, uno se pone nervioso y uno no sabe qué decir, uno se bloquea, ¿no? Entonces eso era algo muy importante, es como ese trabajo mental que uno debe hacerse antes de entrar a la entrevista para que el cerebro no le gane a uno. Entonces yo creo que esas fueron las técnicas o las tácticas intuitivas que apliqué. No fue que alguien me dijera haz esto. Entonces en realidad esta entrevista es muy valiosa porque esta información es muy importante. En su momento yo no la tuve. Entonces, para quienes se puedan beneficiar de esta información es... Absolutamente. Y es que es muy cierto, o sea, no solo es tener la conexión con alguien de una empresa, es, mira, tú mostraste mucho interés, tú estuviste en muchas, o sea, como tratando de buscar la manera de poder hacer parte de ese gremio. O
sea, no fue de que alguien vino y te agarró, ay, que porque no, tú realmente trabajaste para poder lograr lo que querías y tú estudiaste, tú realmente, o sea, es que en ti hay un paquete completo, o sea, te esforzaste, eres una mujer y no solo en la parte intelectual, sino pudiste desarrollar muchas habilidades que ahora dices, wow. Y por eso nació tu marca, me imagino yo. ¿Cómo salió todo esa idea? O sea, ¿por qué dijiste, no, quiero traer esta marca colombiana a Australia? O bueno, es una marca que es creada por ti, pero quiero traer esos productos latinos. ¿Por qué decidiste traer algo latinoamericano, algo de Colombia, a este país? ¿Qué te motivó? ¿Qué dijiste? A Australia le hace falta color y voy a traer este color a este país. Me encanta eso que has dicho, a Australia le hace falta color, me encantó. Perfecto, o sea, es completamente lo que sentí. Bueno, ya después, ya llevo casi 9 años acá en Australia y para mí, como has podido ver, para mí ha sido siempre muy importante sentirme conectada con mis raíces, de donde vengo, con mi cultura, mi música, mi danza. Como para mantenerme siempre aterrizada, ¿no? Y conectada con esa parte de donde uno viene, que es parte de mi esencia también. Entonces, con mi empresa, que se llama Kaikashi, en realidad yo empecé a trabajar con esa empresa desde que estaba en Colombia, desde el 2014, después de un viaje a La Guajira, mi primera ida a La Guajira, donde tuve la oportunidad de visitar el Cabo de la Vela. No sé si has estado ahí antes, pero es un lugar hermosísimo, donde tenemos la fortuna de interactuar con indígenas wayuu que viven en la región y hacen estas artesanías, estas mochilas wayús hermosas, que son sumamente importantes como parte de su espiritualidad y parte también de expresarse, ¿no? A través de estas artesanías, la gente que las hace siempre establece cierta conexión o la hace con cierto propósito. O sea, hay mucha riqueza cultural que hoy por hoy nos identifica como colombianos. Donde uno vaya y use una mochila, uno sabe, esa persona o es colombiana, o ha estado en Colombia, o tiene alguna relación con Colombia, o ama Colombia, pero uno establece cierta conexión. Pues eso es lo que principalmente quería yo transmitir con esta marca, es como establecer o crear un portal donde la gente pueda aprender de nuestras tradiciones ancestrales en Colombia, este tipo de técnicas y artesanías que se han pasado por generaciones, por muchos años y que hoy en día nos identifican como colombianos. Como tú dijiste, es traer color, es traer nuestra alegría, es traer nuestra cultura y compartirla con el mundo, ¿no? Con Australia. Y qué mejor parte es para mí sentirme conectada con mi país y compartir eso con otras personas, que es a través de mis productos. O sea, para mí es una experiencia, no sé cómo te lo puedo explicar, pero cuando alguien me pregunta acerca de mi negocio, de dónde viene y empezar a hablar de ese tipo de cosas, como que mueve esas fibras de mi identidad, ¿no? Me hacen sentir un nivel energético alto. Me encanta hablar de Colombia, mostrar esa parte hermosa que tenemos y el poder de la creatividad. Y sobre todo de que muchas de los artesanos que trabajan en estos productos son mujeres. La comunidad wayuu es una comunidad matrilineal donde el papel de la mujer en la familia, en la sociedad es súper importante. Entonces, ellas son las que toman las decisiones del hogar. Sí, ellas son parte fundamental en esa sociedad. Entonces, es un motivo
para mí Kaikashi es un motivo para compartir todas estas cosas hermosas que tenemos en Colombia con el resto del mundo. Bueno, repítenos, ¿cómo es que se llama la marca? Kaikashi Oh, significa, bueno, ya. Eso iba a preguntar. Kaikashi significa sol y luna en Wayuu y como muchos pueden observar en la parte de abajo de las mochilas, por ejemplo, aquí en esta mochila, Claro. este es el patrón que uno observa en la mayoría de las mochilas Wayuu y para mí o para ellos también representan el sol, la luna y para muchas comunidades indígenas el sol y la luna tienen una importancia espiritual muy fuerte, ¿no? Porque forman el todo, forman como el día, la noche, todo lo que pasa en el día y se complementa con todo lo que pasa en la noche. Em, entonces eso significa Kaikashi. Qué lindo. De verdad, muchísimas gracias a Chris por mostrarnos tu rendimiento. Te pregunto, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo hacemos para encontrar a Kaikachi en Instagram, en Facebook? ¿Tienes alguna tienda virtual? ¿Dónde te encontramos? Bueno, recientemente hemos formalizado Kaikashi como un negocio based en Australia, y nos pueden encontrar, recién hemos lanzado nuestro website, nos pueden encontrar como www.kaikashi.com.au. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Kaikashi y en Instagram como kai.kashi. Perfecto. Todo esto va a estar aquí para todos ustedes y en la descripción para que la puedan encontrar. Y nada, para terminar, Chris, ¿qué consejos le das a las personas que están recién llegadas a Australia y que tienen ese sueño que tú en estos momentos has logrado? O esas personas que en estos momentos están en Colombia planeando venir a Australia para poder tener una mejor calidad de vida. Lo que les podría decir, aconsejar, es que se informen de cómo está la situación en Australia en estos momentos, la situación migratoria, que tan fácil es conseguir una visa. Esto siempre va cambiando, los temas migratorios siempre van cambiando, entonces las condiciones con las que yo vine pueden ser diferentes a las que están hoy en día. Entonces sería muy bueno, como siempre, informarse muy bien, asegurarse de que la persona que los esté asesorando tenga experiencia y preguntar como cuál ha sido el feedback de otros clientes que hayan tenido. Como todo es posible, nada es fácil, nada se construye de un día al día siguiente, pero si es algo que ustedes de verdad quieren desde el fondo de su corazón, no duden en trabajar y esforzarse para lograr lo que quieren. De nuevo, muchísimas gracias, Chris, por abrirnos las puertas de tu casa, abrirnos las puertas de tu corazón y podernos contar esa bella historia para poder motivar a muchas personas que se van a conectar con este video. Porque como tú, hay muchísimos colombianos con historias extremadamente lindas que ahora han podido lograr ese gran sueño que en algún momento era un sueño y ahorita viven esa bella realidad. Entonces, muchísimas gracias por esa paciencia y por brindarnos toda esa información importante para todos nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. Y nada, espero que esto les sirva a muchas personas. Muchísimas gracias a ti también, Juan, por estar aquí hoy, por compartir mi historia y muy agradecida contigo y espero que esto les sirva de inspiración o de motivación para quienes estén pensando en venir a Australia o migrar a otro país. Nada, muchas gracias. Chao. Chao. Perfecto.